Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todas y todos? Espero estén muy bien. Y vamos a continuar hoy con nuestra clase de cálculo multivariable en este nuevo tema que son campos vectoriales. Aunque suene un poquito raro, en realidad ya es algo que hemos estudiado anteriormente, no aquí directamente conmigo en matemáticas o no en cálculo, pero sí lo han estudiado en otras materias, sobre todo en materias como electromagnetismo o teoría electromagnética. También lo han visto mucho representado en la vida cotidiana cuando se estudian cosas de como tipo aerodinámica o cómo se mueve el viento en una región en específico, cómo cambian las velocidades dependiendo de la zona en la que estemos. Bueno, todo eso a lo que vemos nosotros lo llamamos campos vectoriales. ¿Qué me refiero con campos vectoriales? Mírenlo de esta manera. Si yo tengo, vamos a ver qué tal van mis artes de dibujo, un automóvil, ay, qué feo, que tiene más o menos, digamos, esta forma. Tenemos las llantas. Ahí está, más o menos. No vamos a exponernos muy específicos. Y yo estudio cómo se mueve el flujo de aire cuando el auto va corriendo. Normalmente, si ustedes los han visto, digamos, los famosos túneles de viento con los estudios de los aviones en las alas, ven que luego les dibujan unas flechas que van siguiendo poco a poco el contorno del auto o del ala. Igual aquí empieza. Y vamos viendo esto, cosas así. Estas flechas que vemos nos representan vectores. ¿Vectores de qué? Vectores de velocidad, de cómo se mueve el flujo de aire a diferente velocidad en un auto, o si lo han visto en un ala de un avión, que les ponen también flechas de este estilo, que a veces unas son más cortas, otras son más largas, dependiendo la zona en la que esté de nuestra ala, que en este caso está viendo una ala de un avión. Y vemos que nos dicen luego, bueno, dependiendo de la longitud de las flechas que conforman o que tienen, que está en nuestro diseño, pues eso dice que cada una tiene una velocidad diferente. Las que son más largas tienen velocidades mayores que las que son más cortas, que tienen velocidades menores. A estos patrones, por ya sea de flujo de aire, o también podemos hablar en un imán. Imagínense, ustedes ya lo han hecho quizás. Conforme va la fuerza electromagnética, y aquí pues viene la fuerza de atracción, y conforme nos vamos acercando es mayor esa fuerza de atracción que tiene nuestro imán, pues ese también es un campo vectorial. Entonces, ¿qué estamos hablando con campos vectoriales? Estamos hablando de vectores que están presentes en un espacio
ya sea bidimensional o tridimensional, que me van a representar cómo se mueve todo el flujo de información o de datos que tengo presente. No siempre voy a poder poner todos, en realidad cualquiera de estos ejemplos que estoy poniendo, pues son nada más puntos representativos que me pueden dar una idea real de cómo pueden ser estos campos vectoriales. Si yo pusiera todos los puntos que trabajaríamos en realidad, yo no podría dibujarlos a mano, menos en un espacio en 3D. En realidad, dibujar un campo vectorial en algo en 3 dimensiones es tan complejo que se considera que es casi imposible dibujarlos a mano. Es más fácil que hagamos todo este trabajo en 2 dimensiones. Pero ya que vamos hablando de esto, pues a fin de cuentas, ¿qué quiero decir? O vamos a dar una pequeña definición de lo que es un campo vectorial, ya sea en función de 2 dimensiones o 3 dimensiones. Dice que vamos a trabajar aquí con que sea de un conjunto en R2. Cuando hablamos de que sea un conjunto en R2, estamos hablando de una región plana o sea un plano XY. Vamos a ponerlo así nada más, plano XY. O sea, estamos hablando, por ejemplo, el pizarrón, una región plana. Eso es lo que estamos refiriéndonos. Y cuando nos referimos a D, me refiero a una parte de este pizarrón. Por ejemplo, yo puedo decir que D es esta parte. Okay. D puede ser también este cuadro que estoy encerrando aquí. Eso es a lo que me refiero con D. O sea que si todo este pizarrón es mi plano XY, pues D va a ser una pequeña parte de ese pizarrón, ¿ok? O de ese plano. Seguimos con la definición. Y dice que un campo vectorial sobre mi R2 es una función f vector que se asigna a cada punto XY. En D, no, es que asigna nada más. No es el C. Que asigna a cada punto XY en D un vector bidimensional f de XY. Ahorita vamos a ver qué me refiero con esto.
¿A qué me estoy refiriendo con esta definición? Quiere decir que a mi región, digamos, ahora mi pizarrón va a ser de cada punto que yo marque en el pizarrón, le puedo asignar una función f, tal que esa función represente en ese punto un vector en específico. Miren esto. Si yo tomo esta parte, algo así, esta es mi región D. Bueno, si esta es mi región D, yo aquí tengo una gran cantidad de puntos de coordenadas X, Y. Recuerden que ya hemos visto a lo largo del curso que no es necesario que mi región sea, pues nada, puede ser un poco sin forma, para eso usamos los integrales. Pero esta región está llena de puntos, así que cada punto de estos que tengo aquí presentes, cada uno de estos, puntitos, tiene una función f de x, y. Y esa función, ¿qué va a hacerme? Me va a generar un vector en una dirección en específico que se va a combinar con todos los puntos. Digamos, este es otro vector que tengo aquí, misma función de x, y. Y me va a decir cómo está el movimiento todo esto presente. Quizás no lo están viendo tan fácilmente, lo vamos a ver ahorita que hagamos un ejemplo de cómo lo trabajamos esto y se puedan dar una idea a qué es a lo que me estoy refiriendo. Otra forma de representar esto, voy a borrar esto, quizás para que lo vean un poco mejor, es de esta manera. Que yo tenga mi plano XY, estamos en esta manera, y aquí en este plano cartesiano tengo un punto en específico. Este es un punto con coordenadas X, Y. Vamos bien hasta ahí. Y él nace un vector en una dirección específica que tiene, está definido como una función de X de Y. Pero no es la única. Aquí puede haber otro punto y nace otro vector en esta forma de la misma función de X, y su dirección depende de los valores de mi punto que yo evalúe en esa función. Y así me puedo, ese es 0, este es el origen, me refiero. Aquí tengo otro punto, viene esta forma. Aquí tengo otro punto, viene en esta forma. Aquí tengo otro punto y viene en esta forma. Entonces esto ya puede decir que es mi punto con coordenadas x1, y1, y este es mi vector con mi función evaluada en x1, y1. Este punto tiene una x2, y2, y este vector me hace de evaluar mi función en x2, y2. Eso es a lo que se refiere un campo vectorial. Les voy a dar un ejemplo. ¿Han visto de repente los mapas del clima en la televisión de cómo cambia la velocidad del viento cuando ponen algunas animaciones? Eso viene siendo un campo vectorial en movimiento. Hay veces que lo hacen con unas flechas, sobre todo, ¿saben cuándo lo pueden ver algo así? Cuando ven videos de los estudios de las corrientes marinas, que ponen como flechitas para indicar cómo se están moviendo las corrientes en el mar. Bueno, esos son campos vectoriales que tenemos presentes, donde toman ciertos puntos representativos de todo el campo y dibujan cómo se van moviendo dependiendo cómo evalúan la función de velocidad en cada uno de esos puntos. Eso es a lo que nos referimos con un campo vectorial. Bueno,
Y esta famosa función de x, y que tengo, ¿cómo está dada? La función de x, y yo la puedo definir de la siguiente manera. Como una suma de dos funciones. ¿Qué quiere decir? Tengo una función de en x, y en dirección y. Además, tengo una función q en x, y en dirección j. Ya que tenemos y j, pues ya estamos hablando de vectores. Por eso esta función es vectorial y me representa cada uno de estos vectores. Y esto también pues va a ser igual a el par de coordenadas de en x, y, q en x, y. Eso es lo que me está representando esto. Yo lo puedo simplificar, sí, también lo puedo escribir como d de i más q de j. Estamos refiriéndonos a que d es mi coordenada en x y q es mi coordenada en y. Lo que tiene que sea d y q de x y de y es que quiere decir que esta coordenada en específico no depende nada más de las x. Puede depender de una función x, y que me va a dar mi coordenada en x. Y aquí tengo una función x, y que me va a dar mi coordenada en j. O sea, no quiere decir que cuando yo dé los valores de x y y, nada más aquí evalúe x y aquí evalúe y. No, aquí yo voy a evaluar ambas y aquí también. Digamos que d es igual a x cuadrada más 2yx y q es igual a, ¿qué les gustaría? ¿Qué es y cúbica x? Ambas son funciones en x y a esta me va a dar mi coordenada en x para mi función vectorial y esta, que lo voy a poner aquí, me va a dar mi coordenada en y para mi función vectorial. Y ya sumadas las dos, evaluadas en el mismo punto, me van a dar la coordenada de mi vector en mi función vectorial. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto para que se vea un poco más claro. Pero eso es lo que nos referimos nosotros cuando hablamos de mi función x, y, que representa mi vector en mi punto. Una cosa más, los puntos que tenemos aquí, cuando vamos a trazar el vector, lo tomamos como un origen. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo marcar en cada punto un pequeño plano cartesiano para que de ahí empiece ahora con las coordenadas a formar mi vector correctamente. No lo voy a tomar nada más así al azar hacia acá. No, ese punto se convierte en el origen en el que estoy hablando y sale mi vector. Ya el conjunto total pues me da mi campo vectorial en dos dimensiones. A estas funciones d y q se les llama también funciones escalares. Estas son p, bueno, d y q vamos a dejarlos aquí. Hay veces, en algunos libros los van a encontrar también como p de x, y en i más q de x, y en j. O sea, nada más que en lugar de d pueden encontrarlos como p para esta parte, para la coordenada x. No se preocupen, ambas son lo mismo, nada más hay que recordar cuál representa a la coordenada x y cuál representa a la coordenada y. Por lo demás, todo es igual. Y dijimos que pues estos se llaman funciones escalares.
Por lo cual muchas veces también a esto se les llama campos escalares, porque está conformado por dos funciones que son totalmente escalares. ¿Ok? Para que lo tengan ahí presentes. Con esto pues vamos a avanzar. Si yo puedo definirlo así, de esta manera, para un campo vectorial o campo escalar en 2 dimensiones, también lo puedo hacer para 3 dimensiones. En este caso, ya vamos a hablar de una región E. Cuando hablamos de una región E, me estoy hablando ahora sí de todo un cubo que es conformado una pequeña parte de mi campo en 3 dimensiones. Les voy a dar un ejemplo sencillo, su cuarto. Su cuarto es una región E dentro de un espacio mucho mayor de 3 dimensiones. Y nosotros podemos hacer un estudio por campos vectoriales, por ejemplo, de cómo se mueve el aire en su cuarto, el aire acondicionado. Ese flujo de aire que sale de su refrigeración y cómo va caminando y cómo va cambiando y hace el movimiento de regreso, bueno, hace este movimiento hacia la refrigeración para volver a pasar por ella, enfriarse y poder estar haciendo ese reciclaje. Entonces esto lo voy a definir como lo siguiente. Sea E un subconjunto de R3 punto un campo vectorial sobre R3 es una función f asignada a cada punto x, y, z. N un vector tridimensional f de x, y, z. Mismo caso que lo que mencionábamos anteriormente para el de 2 dimensiones. Aquí ahora mi función en x, y, z, o sea que va a tomarme en cuenta los 3 puntos, le va a asignar un vector a ese punto y me va a indicar cómo se mueve todo el conjunto. Aquí es donde viene lo complicado. En 3 dimensiones, por la complejidad de ver los espacios y hacer ciertos tipos de miramientos, es donde les digo que se considera casi imposible poder representar la gran mayoría de ellos, si no es que todos los espacios vectoriales o campos vectoriales, a mano. Se tienen que usar programas computacionales. GeoGebra, por ejemplo, se puede hacer. Yo les recomiendo, si quieren verlo, pongan campos vectoriales 3D GeoGebra. Hay una aplicación ahí que les va a aparecer y pueden ver cómo se representa ese campo vectorial. Imagínense que
estos plumones son vectores en el espacio. Entonces, este plumón tiene una dirección, este plumón en este punto tiene otro movimiento, y si yo lo muevo puedo ver cómo van cambiando cada uno. Ese es el problema en 3 dimensiones, porque si los pongo así, no parecen que estén viendo diferentemente, como cuando los ponen así. Pueden ver que uno está más abierto que el otro, pero si lo pongo así, puede parecer que están en paralelo. Aquí se ve diferente. Ese es el problema de representar en 3 dimensiones. Y hay algunos que van haciendo algo así. Si yo los pongo de frente, parece que solo tengo un punto, pero si lo voy girando, son 2 puntos. Y estos van indicándome un movimiento donde van viajando mis plumones en mi campo vectorial. Y ese movimiento que ustedes ven que hago, en realidad es como si yo evaluara mi función de x, y, z en cada punto x, y que voy conociendo dentro de mi espacio E. Entonces, por eso, es a lo que se nos refiere que esta función asigna un vector tridimensional a cada punto x, y, que z que tengo presente en mi espacio E. Una forma medio sencilla de verlo es que yo haga este plano tridimensional. Bueno, ya sé que es un poco raro, z y x. Yo digo, bueno, este es un punto x, y, z, y este vector nace de que yo evalúe mi función x, y, z en él. Pero yo tengo aquí el baja y esta es más o menos la forma de darle dónde está. Pero aquí yo tengo otro punto. Aquí tengo otro vector, aquí yo puedo tener otro punto, aquí tengo otro vector, aquí yo puedo tener un punto y tengo otro vector. Nadie sabe si baja o sube, si está bajando o está siguiendo derecho. Es un plano tridimensional, quizás está bajando, pero aquí puedo tener otro. Me muevo así. Y me pueden decir, por lo que parece en realidad está sobre el plano XY. Y así me puedo ir dibujando puntos en específico y dibujando los vectores que me resultan de evaluar ese punto dentro de mi función. Mismo caso que hace un momento, cada punto es un centro de eje coordenado con el cual yo voy a sacar mi vector que esté ahí presente. Eso es a lo que pasa cuando yo tengo todo esto en 3 dimensiones, cuando estoy hablando de los campos vectoriales en 3 dimensiones. Pero ahora vamos a hablar un poquito más. Bueno, al igual que lo que yo hice en 2 dimensiones, esto también lo tengo que poner en forma de funciones escalares. Ya que estamos hablando de campos escalares, vamos a terminar hablando esta clase o este video con lo que nos referimos como campos, funciones gradientes. Funciones gradientes. Vamos a ver un poco el gradiente de la función. Se me han dado bien. Ahorita les digo bien el nombre. Es funciones, sí, campos gradientes. Funciones gradientes, que es con lo que vamos a terminar. Bueno, ¿cómo se representa esto en funciones escalares? Pues yo lo voy a manejar ahora con P, Q y R, donde mi función escalar para mi f de x, y, z va a estar dada de la siguiente manera. Esto va a ser como
mi función en X, Y y Z, o sea, lo que voy a dar, la función que me va a generar mi vector en mi campo escalar es la siguiente. P de X, Y, Z en dirección Y más Q de X, Y, Z en dirección J más R de X, Y, Z en dirección K. Eso es a lo que se refiere mi función escalar. Si yo lo quiero resumir, pues esto me va a dar en realidad mi P, mi Q y mi R, que son mis coordenadas en X, Y, Z. Bueno, P de, esta lo voy a poner bien, disculpen ahí, de X, Y, Z. Esta es mi Q de X, Y, Z. Y mi R de X, Y, Z. Que ya sabemos pues que esta es mi coordenada en X, mi coordenada en Y y mi coordenada en Z, y cada una depende de una función que depende de todas ellas. Yo sé, mi coordenada X puede tener que sea X, algo así, que es, ya sabemos que es mi P de X, Y, Z igual a X más Y más Z. Puede estar la X presente dentro para encontrar la propia X. Y a fuerza vamos a evaluar Y y Z en ellas. Recuerden, cada punto o cada coordenado que tengo es una función que voy a poner ahí para encontrar cómo se va a mover mi vector. Bueno, eso es a lo que nos referimos cuando tenemos nuestras funciones escalares en 3 dimensiones. Les digo, algunas veces pues es como que yo dijera que mi coordenada X es igual a X, Y y Z. También lo puedo tomar como ese estilo a veces. Y pues tenemos nuestros vectores posiciones, tenemos nuestros lugares donde vamos a evaluar y donde vamos a trabajar. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de esto de vectores, de campos vectoriales, para que nos quede un poco más claro a qué me refiero con todo esto. Miren, para hacer el ejemplo, voy a pausar el video, voy a escribir el enunciado, luego corro el video y lo resolvemos. De esa forma no tenemos que esperar en cámara que yo escriba todo, nada más los voy a dejar el enunciado puesto un momento para leerlo y que lo puedan apuntar, y va a ser un poco más sencillo. Entonces, con esto dicho, regresamos en unos momentos. Bueno, hemos vuelto. Aquí está el ejemplo. Dice, en un campo vectorial sobre R2 está definido por f de xy igual a menos y más xj. Punto. Describa f de x, mi función, trazando algunos de sus vectores f de xy en un plano xy. ¿Qué es lo que me piden? Que yo describa cómo esta función se va a mover en el plano XY, dependiendo cuando evalúe yo los puntos coordenados en ella. Les voy a dar la oportunidad de que lo copien y vamos a iniciar a solucionarlo. Ok, vamos a iniciar a solucionar esto. Yo voy a seleccionar, no puedo seleccionar todos los puntos en el plano, porque me va a llevar una eternidad resolverlos. Yo ahorita por modo didáctico voy a seleccionar algunos puntos en específico.
¿Cuáles son esos puntos? Los voy a poner aquí. X, Y. Ok. Y voy a seleccionar el 1,0. El 0,1. El 1,1. Vamos a empezar con esos tres. Bueno, también voy a seleccionar aquí en X, Y. Y voy a seleccionar menos 1,0. 0, menos 1. Aquí es un poquito más difícil la combinación, así que voy a hacer nada más menos 1, menos 1. Y me van a faltar los puntos, ya se imaginan. 1, menos 1, menos 1,1. Así que lo voy a poner aquí. 1, menos 1 y menos 1,1. Vamos a trazarlos, sus renglones. Y el último. Vamos a empezar evaluando en esta función mis puntos. ¿Ok? Voy a borrar el enunciado, creo que ya no lo vamos a ocupar, ya sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a usar este espacio para evaluar los puntos. Nada más me voy a quedar con mi función, que la voy a escribir en la parte de arriba. Van a ver cómo los trabajamos. Escribo mi función como mi f vectorial de x, y igual a menos y en y más x en j. Vamos a empezar con 1,0. Cuando hablamos de 1,0, yo voy a resolver aquí. Mi función vectorial en 1,0 va a ser igual a menos 0, que es lo que vale y, en y más 1 en j. Así que esto me va a dar el par coordenado 0,1. Recuerden, este es x, lo pongo donde va x. Este es y, lo pongo donde va y. No lo voy a meter al revés. No así como así me lo dice, no. Donde está la incógnita. ¿Qué le hace que al final me dé otro resultado? Aquí que voy a escribir entonces este vector como 0,1. Vamos a hacer el siguiente. Si yo hago este 0, menos 1, 0,1, va a ser a menos, ¿cuánto vale y? 1 en y más 0 en j. Esto me va a dar el vector menos 1,0. ¿Ok? Y lo pongo aquí. A ver. Imagino que más o menos me están siguiendo el paso. Vamos a hacer, si yo hago este
el 1,1 lo vamos a hacer. Me va a dar menos 1 en I más 1 en J. Esto es igual a menos 1,1. Así que este vector es el siguiente. Menos 1,1. Es la dirección en la que va a tomar mi vector. Y así me puedo ir llenando. Por ejemplo, este va a ser menos 1, menos 1. Les encargo que lo chequen ustedes. Este va a ser 1,0. Este va a ser 0, este va a ser 0, menos 1. Esto lo tengo al revés. Y este va a ser 1,0. ¿Qué estoy haciendo? Recuerden, evalúo cada punto dentro de la función, como lo que estuvimos haciendo aquí. Este va a ser 1, menos 1. Y este va a ser menos 1, menos 1. Oh, aquí tengo un error. Menos 1,1. No, aquí tengo un error. Este es 1 menos, me da 1,1. Este sí está bien. Este me queda negativo. Esto me queda positivo. Me da 1, menos 1. Estamos bien. Este me da negativo. Este me da positivo. Este me va a quedar como menos 1, menos 1. Ahí está. Ahora sí, esos son todos mis vectores que yo voy a graficar. Les dije, son muchos vectores y estoy usando pocos puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy usando 8 puntos nada más que yo estoy considerando representativos. Esto me puede decir que quizás si yo considero puntos en el 2 o en el 3, así me voy moviendo, voy a tener una gran cantidad de puntos. Pueden hacerlo ustedes seleccionando puntos no tanto al azar, que consideren más o menos representativos, para que tengan una mejor idea. Bueno, ya tenemos estos puntos. ¿Qué sigue? Representarlos gráficamente. Voy a borrar estos cálculos que tengo arriba. Imagino que ya copiaron. Y voy a trazar mi plano XY. Y, este es X, o sea que aquí está 1, 1, menos 1, menos 1. Y aquí está el origen. En 1, en X, 0 en Y, tengo el vector 0,1, o sea que voy a ponerle aquí hasta aquí. Así va este vector. En 0, en X y 1 en Y, tengo 0 menos 1. O sea que voy a poner aquí hasta aquí, más o menos. En menos 1, en X y 0 en Y, tengo el vector 0 menos 1. O sea que aquí hasta aquí. Voy a poner. Y aquí también lo voy a mover. En 0 en X y menos 1 en Y tengo el vector 0,1.
Esos son solamente los vectores en ceros y 1. Ceros y 1. Fíjense en cómo lo hice. Llego y como se fue un origen, 0, avanzo 1. 0, avanzo en menos 1. 0, avanza en menos 1. 0, avanza en 1. Es lo único que hice. Vamos con este. En 1 y en 1, que es aquí más o menos, que lo voy a poner en azul, en este punto. Tengo el vector menos 1 en X, se me muevo para acá, y 1 en Y. Entonces este vector sale más o menos aquí. Fíjense. ¿Ok? En el vector 1 en X menos 1 en Y, que es este, es aquí en este punto de origen, tengo el vector 1 en X, 1 aquí, 1 en Y, por aquí, más o menos. Y luego sigo en en menos 1, que es aquí, voy a tener un vector 1 en X, quedo como aquí, menos 1 en Y. Va a estar como por acá, abajo, más o menos, que son esos azules. Igual voy a agarrarme aquí, pongo el vector y quedo aquí. Okay. Los azules, son los de este azul, es mi F en que tengo 1, 1, que es este, en 1, menos 1. Este azul viene siendo, ¿en cuál vector? En 1, este es F de 1, 1. Este azul, menos 1, viene siendo mi F de menos 1, 1. Y este último azul, que me dio menos 1 en X, y menos 1 en Y, que es mi F de menos 1, menos 1. ¿Se fijan? Me dio esto. Los otros son fáciles de identificar cuál corresponde a cada quien. Si estamos viendo esto, yo puedo trazar un círculo aquí. Y me está indicando que esta gráfica me representa un círculo que va girando en esta dirección. ¿Okay? Eso es a lo que se refiere. Si yo hago un círculo más grande utilizando estos, va a ser esto. Imagínenselo como un remolino o como cuando representan un huracán, un ciclón, que van viendo cómo son círculos concéntricos e indican hacia qué dirección va girando, o como dicen que gira la galaxia. Aunque tiene sus manos, se ven que son círculos y que van girando. Eso es lo mismo que lo que tengo aquí. Y este es un ejemplo sencillo que estamos viendo en 2 dimensiones. Claro, yo agarré muchos puntos para evaluar, para ver cómo va girando todo o cómo se va haciendo. Les doy oportunidad que lo copien y vamos a avanzar con otro ejemplo más. Si se fijan, pues al final de cuentas estos son tangentes a esta circunferencia.
Si yo quisiera el radio de esta circunferencia, pues yo sé que estos son vectores. Esta función es un vector, entonces yo le saco la norma a ese vector. Si yo lo hago, digamos, la norma de dicho vector que tengo aquí, que lo puedo hacer porque es un vector, me va a decir a qué equivale el radio de dicha circunferencia. Entonces vamos a hacer esto. Si yo saco la norma de mi función vectorial de x, y, yo va a ser igual a menos y al cuadrado más x al cuadrado. Esto va a ser igual a una y cuadrada más una x cuadrada. Entonces, el resultado de que los valores que yo ponga aquí me van a dar el radio de mi norma, de mi circunferencia, gracias a que esta norma. Esto también lo podemos poner si yo dijera que una función x está definida en algún estilo en específico, podemos ver si se iguala a tenerla en este caso. Les digo, este fue un sistema muy sencillo y no nos complicó mucho la vida. Cuando nosotros trabajamos con sistemas en 3 dimensiones es cuando en realidad ocupamos sistemas computacionales que me permitan realizar cálculos muy específicos y ellos puedan graficar por mí. Vamos a hacer un ejemplo más. Igual que hace un momento, voy a pausar el video, escribo el enunciado y volvemos para que lo puedan apuntar ustedes. Entonces volvemos en unos segundos. Ok, ya volvimos. Y el enunciado dice lo siguiente. Dibuje el campo vectorial sobre R3 dado por la función f de x, y, z igual a z de k. Yo sé que les he dicho que en 3 dimensiones es demasiado complicado si cuando involucramos x, y y z juntas, o x y y en 3 dimensiones, x y z, y z. Pero si se fijan aquí, nada más tengo una sola función, por lo cual mi vector va a ir haciéndose, más bien dicho, mi dibujo va a ser muy sencillo. Como nada más estoy involucrando z, ya que mi función f de x, y, z es igual a z de k, ¿qué me dice esto? Como no me aparecen las otras dos, si se recuerdan un poco cuando estuvimos viendo trazas, que buscábamos que que si yo veía un círculo o yo veía un plano, ¿qué pasaba cuando no tenía la otra? ¿Qué significaba que corría por toda esa parte? Bueno, aquí es lo mismo, al no tener 2 de las 3 incógnitas que puedo manejar, me quiere decir que el plano que se forman por esas 2 faltantes va a ser al infinito y todos los vectores van a aparecer por encima de ese plano y por abajo de ese plano. Imagínense en esto, yo voy a dar un punto nada más para jugar. F de 1, 1, 1. ¿Quién es la única que voy a poner aquí? Es 1 de K igual a K. F de 100, 10, 1. Esto es igual a 1 de K igual a K. O sea, no me importa cuánto valgan X y Y, porque en mi función no están definidas. Eso me va a ayudar mucho. Porque al no estar definidas,
me dice que todo va a ser de este plano XY que tengo aquí. Lo voy a dibujar así nada más para que se note este plano hacia negativos y hacia positivos, derechas e izquierdas. Voy a tener todos mis vectores saliendo o apuntando de aquí hacia arriba o de aquí hacia abajo. ¿Y qué va a tener de esto? Que si yo tengo un vector aquí, todos los vectores que estén muy cerca del plano XY van a ser pequeños. Porque van a valer normalmente 1 o van a valer muy pequeños. Conforme yo me vaya alejando, esos vectores van a ser más grandes. Sí, porque si en 1 el vector va nada más a avanzar un número, en 1, en 2 va a duplicar su tamaño, en 3 va a triplicar el tamaño, en 4 lo va a cuadruplicar. Entonces para K, esto es 2K, 3K, esto es 4 veces K. Entonces, conforme yo me vaya alejando del punto del plano XY, mis vectores van a ir siendo cada vez más grande. Y esto estoy hablando de los que están del plano hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa con los que están del plano hacia abajo? Pues va a pasar lo mismo. Conforme ellos estén cerca del plano, van a ser más pequeños que cuando yo los tenga más lejos de mi plano cartesiano. No de mi plano cartesiano, sino de mi plano XY, de este que tengo aquí subrayado. Bueno, ahora me van a preguntar, bueno maestro, ¿y qué hubiera pasado si la que me hubieran dado hubiera sido, no sé, XY? Ah, bueno, entonces hubiera trabajado con el plano formado por Z y Y. O si hubiera sido el plano, puede ser un XK. Pero como estamos hablando en dirección K, y aunque estoy dando la coordenada X, al me faltarme el Y y el J, sigo trabajando con el plano XY. ¿Qué tal si me hubieran dado el plano, no sé, me hubieran dado nada más que hubiera sido ZJ? Entonces el plano con el que voy a trabajar va a ser el formado por Z y por X. Y cada valor de Z le va a dar un valor de longitud al vector que va a apuntar en dirección de Y. Aquí los vectores están apuntando en dirección de Z, en dirección K. Recuerden, es I, J, K. Eso es lo que va a pasar. Y también acá en menos J o menos K. Les doy la oportunidad que copien este ejemplo y vamos a avanzar. Este nosotros lo pudimos dibujar porque es muy sencillo. No es nada complicado lo que vamos a tener aquí, sino que es algo demasiado sencillo.
Vamos a hablar un poquito más, digamos otro tipo de ejemplo. Yo tengo ahora, voy a borrar esto, un flujo de agua que viaja a través de una tubería. Va bajando por la tubería, mi flujo de agua, como si nada, lleva una velocidad constante porque el diámetro de mi tubería se mantiene constante a lo largo de n metros. Pero de repente, yo en un punto de la conexión de mi tubería instalo un adaptador para ensanchar la tubería. Y tengo esto. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Mis vectores, cuando van en esta parte, si nosotros hacemos un análisis hidrodinámico, si no me recuerdo el nombre, me dice que X se vuelve a estabilizar. Mientras yo esté en la parte de menor tamaño, mis vectores de velocidad van a ser más grandes que cuando pase a la parte de un diámetro mayor. Entonces la velocidad de mi flujo es menor. Esta es una función de campos vectoriales hablando de flujo y de velocidad. Entonces la velocidad es un campo vectorial, o se lo puedo representar como campos vectoriales. Esto lo pueden ver ustedes muy sencillo. Cuando tienen una manguera de agua, si no le ponen nada en la punta, sale a cierta presión, decimos nosotros normalmente, o en forma coloquial, pero es de a cierta velocidad el flujo de agua que está saliendo. Cuando le ponen algo que reduce ese diámetro de salida, ustedes ponen la mano, van a sentir entonces una fuerza mayor del agua, una mayor presión, decimos. En realidad el flujo de agua está saliendo a mayor velocidad. Nosotros si dibujamos las líneas vectoriales que me dicen cómo avanza ese flujo dentro de mi manguera, pues yo estoy realizando nada más ni nada menos que un campo vectorial, como los que hemos estado analizando. Claro, esto es en 3 dimensiones, estoy viéndolo muy sencillo y se ve fácil de dibujar, pero en realidad lleva muchos más efectos porque tenemos turbulencia y otras cosas de por medio. ¿Qué otro puede ser algo que yo represente como campo vectorial? Otro ejemplo que yo puedo representar como campo vectorial es la ley de gravitación universal o la fuerza que nos atrae. Nosotros conocemos que ella está dada por lo siguiente: la fuerza de atracción es igual a una masa por una constante de gravitación entre una R cuadrada, donde G es mi constante de gravitación universal, M mayúscula y M minúscula son las masas que tenemos, y R me representa la distancia que hay entre ambas masas. Imagínensela como la ley del, si no me recuerdo, del campo eléctrico, que también vemos la epsilon por la carga 1, carga 2, entre el cuadrado de la distancia que separan las cargas. Es lo mismo que tenemos aquí. Y esto lo podemos imaginar de cierta manera. Hemos oído que pues podemos tomarlo así como en cuenta, piénsenlo en esta manera, que en la parte de la masa mayor es el núcleo de la Tierra, está centrado, y la masa menor es la masa de cualquiera de nosotros, y más que nada también es la masa en cualquier zona que vamos a estar parados. Recuerden que la Tierra tiene un contorno y ese tiene cierta topografía, cambian alturas y distancias.
¿Qué es lo que dicen luego conforme se alejan, digamos, de la Tierra? Imagínense un astronauta. Cuando sale de cierta parte de la órbita de la Tierra, que está orbitando la Tierra, tiene una fuerza de atracción que lo atrae hacia la Tierra. Pero ¿qué es lo que pasa? Pierde su gravedad. No es que la pierda, sino que es mucho menor la fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre ellos. Si yo lo represento como campo vectorial, lo voy a hacer de una forma muy burda. Me diría que conforme más cerca esté del núcleo de la Tierra, mayor es la fuerza de atracción que voy a sentir hacia el propio núcleo, en forma dichas. Recuerden que, por ejemplo, en ciertos planetas tienen una fuerza de gravedad diferente a la de nosotros, puede ser un tercio, un cuarto, pero también ahí depende pues los diámetros de cada planeta, sus topografías, entre otras cosas. Eso es a lo que me refiero. ¿Quieren verlo de otra manera? Véanlo de esta forma. Un imán. Si ustedes ponen un imán conforme yo me voy acercando, aquí está mi imán, voy acercando cosas de metal a él, el imán los va a ir jalando hacia él, los está empujando, los está trayendo. Y conforme lo voy acercando, el imán ejerce una mayor fuerza que llega a un punto en que lo empieza a arrastrar lentamente, aumentando la velocidad hasta que en un punto ¡pum!, lo atrae de golpe. Eso es algo que se puede representar como unos campos vectoriales. Entonces ya tenemos otra forma de verlo. ¿Cómo lo puedo ver más así matemáticamente? Bueno, yo puedo decir que esto, voy a cambiar la R por una función vectorial que es una norma que se refiere al radio o la distancia de x al cuadrado, que es x, que representa a un vector en específico. Bueno, yo lo cambio esto a esta manera. Pero para que sea totalmente como vector, pues yo lo tengo que multiplicar por lo siguiente, menos x vector o mi dirección en x entre la norma del propio x. Cuando ya hago esta multiplicación, pues este es mi vector entre sus normas, pues lo pongo aquí y me va a generar lo siguiente. Ya no va a ser así, sino que esto se va a convertir al cubo, porque ya agregué esta parte aquí, que es un negativo, y tengo la dirección vectorial en la que me estoy moviendo. Que esta sería una forma más matemática, hablando de vectores, de cómo lo podríamos representar. Bueno, ¿qué sabemos que es la norma en 3 dimensiones? ¿A qué se refería el diámetro ahorita? Si nosotros demostramos que el diámetro vectorial x es igual, o su norma es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, pues yo lo puedo sustituir aquí y puedo decir, con todo y asegurándome la dirección, porque esto estoy hablando de un punto, o un vector, que me dice el punto, cómo está la fuerza de atracción entre la masa menor y la masa mayor que tengo presente con la constante de gravitación universal. Y por eso podemos separarlo en una función de x, y, z de la siguiente manera.
Van a ver que es un poquito larga, pero esa es la función que nos va a decir cómo está atraído todo hacia el núcleo de la Tierra. Menos m sobre m por g entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios en x o y más menos m por g entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios por y vector en j más menos m por g entre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios de z vector en k. Con esto yo puedo decir cuál es la fuerza de atracción en forma vectorial para cualquier persona en cualquier punto del espacio que esté en la Tierra. Y no solo se aplica a esto, hay otra ley que ustedes conocen muy bien y la voy a seguir un poquito a este estilo. Hay otra fuerza que es igual a menos epsilon q entre x cúbica x vector. La fuerza de atracción eléctrica entre dos cargas. Yo también la puedo representar en un estilo parecido a esto. Claro que cambio las m's por las q's y la g por la epsilon. Y es básicamente lo mismo. Y podemos representar en forma de campo vectorial la fuerza de atracción que hay entre esas cargas en cualquier punto y utilizando la carga mayor como el centro de mi espacio. ¿Okay? Y eso me va a permitir, como les digo, encontrar ese campo vectorial sobre R3. Y a esto que estamos buscando aquí, con esta, nosotros lo llamamos el campo gravitacional. Con esta yo llamo el campo eléctrico de Q. Eso es a lo que nos referimos últimamente. Bueno, para terminar ya este video, y va a ser con lo que vamos a cerrar este tema, vamos a hablar un poco de lo que es los campos gradientes. En este caso, en los campos gradientes, pues nosotros vamos a trabajar con lo siguiente. Ya vamos a trabajar de nuevo con las gradientes de las funciones. Si se acuerdan que el gradiente de la función pues es la derivada parcial de la función, ya sea en x, en y o en z. Ahorita lo vamos a manejar nada más como en x y y para que sea más rápido. Así que si yo tengo mi función en x, y, la cual está conformada por los gradientes o mi f de x en x, y en y más mi f de y en x, y en j. ¿Qué es lo que me dice? Que yo voy a derivar mis funciones que me están dando y luego las voy a evaluar en cada uno de los puntos que me están dando. O sea, esto también lo puedo escribir como la gradiente de f en x, y en y más el gradiente de f en x, y en j. Y esto
más viene siendo el gradiente de esta función. Bueno, con esto, pues como les digo, ya no voy a trabajar ahora con funciones escalares, como las que teníamos anteriormente. Ahora voy a trabajar con funciones gradientes, las cuales son las derivadas parciales de mi función escalar respecto a un punto en específico, o sea, a x, o respecto a y. Es con lo que vamos a trabajar ahora. Yo lo defino así para 2 dimensiones, y para 3 dimensiones lo voy a definir de la siguiente manera. Mi gradiente de mi función en x, y y z es igual a mi f en x de x, y y z en y, más mi f de y en x, y y z en j, más mi f de z en x, y, z en k. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Aquí uso la derivada parcial respecto a x más la derivada parcial respecto a y. Este se me da la coordenada en x, este me da la coordenada en y. Aquí tengo la derivada parcial respecto a x en x, y y z de mi función de 3 dimensiones. Me va a dar mi coordenada x. Mi derivada parcial respecto a y de mi función de 3 dimensiones me va a dar la coordenada en j o y. Y mi derivada parcial respecto a z de mi función de 3 dimensiones me va a dar mi coordenada k o x. Como ven, es algo muy sencillo. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo para terminar y vean cómo trabajamos con esto. Van a ver que no es nada complicado. Por lo cual voy a pausar el video y ahorita que vuelva va a estar el enunciado y lo vamos a trabajar. Así que denme un momento. Ok, hemos regresado. Y pues aquí está el ejemplo. Dice, encuentra el campo vectorial gradiente de f de x, y igual a x cuadrada y menos y cúbica. Y luego dibuje el campo vectorial gradiente junto con un mapa de contorno de f. ¿Cuál es su relación? El mapa de contorno lo van a conseguir graficando esto en un programa de graficación y viéndolo desde arriba. Entonces van a ver los contornos cómo se mueven. Yo lo tengo dibujado a mano, yo lo voy a sacar así. Lo voy a poner aquí el dibujo. Pero ustedes lo van a, para hacerlo pueden hacer eso, meten esta función en GeoGebra, por ejemplo, y pueden poner desde arriba la vista, desde el eje Z, y van a ver el contorno de la figura que se forma. Ese sería el mapa de contorno. Lo vimos como en las primeras unidades. Y luego la relación que va a haber entre ellos. Vamos a ver cómo se relacionan uno con el otro. Esto lo van a encontrar luego valorando algunos puntos y vamos a ver cómo varía dependiendo pues esos puntos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer aquí? Recuerden que si yo quiero el gradiente de mi función xy, esto es igual a mi f de x en x, y en y, este puse j, en j, más mi f de y en x, y en j. ¿Qué me quiere decir? Que yo primero tengo que calcular la derivada parcial respecto de x de x cuadrada y menos y cúbica. Que esto va a ser igual a que yo tenga la derivada parcial respecto de x cuadrada y menos la derivada parcial respecto de x de y cúbica. Ya sabemos, esto me da 0 y este me va a dar 2xy ya vimos eso, cómo lo calculamos. Si hacemos la derivada parcial de respecto de y de mi función,
¿esto qué va a ser? Pues esta va a ser x cuadrada menos 3y cuadrada. Me voy rápido aquí porque pues ya vimos este tema de los gradientes, ya saben cómo calcular derivadas parciales, así que no tiene mucho caso que le tome aquí mucho tiempo. Ustedes pueden hacerlo. Y esto me va a quedar como 2xy en dirección y más x cuadrada menos 3y cuadrada en dirección j. ¿Qué seguiría? Pues seguiría evaluar estas funciones en puntos específicos de mi mapa para ver cómo va variando todo. ¿Qué puede ser esos puntos específicos? Pues como lo hicimos en el ejemplo de escalares, 0 y 1, 1 y 0. Podemos usar algunos de esos nada más para ver qué es lo que pasa. Ahorita les doy la oportunidad que copien esto. Voy a borrarlo, me voy a quedar con los gradientes, la función, su gradiente. Y vamos a evaluar en un par de puntos nada más para que vean cómo se trabaja. Ok, imagino que ya copiaron. O más bien dicho, ya pausaron para copiar. Se me va esto. Y voy a apuntar el gradiente. Miren, normalmente esta parte me daría I, esta parte me daría J en el escalar. Aquí no, vamos a usar esto. Así que voy a evaluar estos en el punto 1, 0 y en el 1 y en el 0, 1. Empezamos con el 1, 0. 2 por 1 por 0 en I más 1 menos 3 por 0 al cuadrado en J. Son 2 por 0 son 0. 3 por 0 son 0. Esto es 1. Entonces, estas son las coordenadas 0, 1. Vamos a jugar con el otro, el 0, 1. Tenemos 2 por 0 por 1 en I más 0 al cuadrado, menos 3 por 1 al cuadrado en J. Este es 2 por 0 son 0 por 1, 0. 0 en I. No va a ser más porque este es 0, tengo un menos. 1 al cuadrado es 1, por menos 3 me da menos 3. Entonces voy a tener 0, menos 3. Sería, para esos puntos, pues yo me paro en mi plano cartesiano, hago ese punto, en el punto 1, 0, voy a tener un vector que se mueve en 1 en Y, en el punto 0, 1, voy a tener uno que se mueve en menos 3Y. Lo que me va a suceder. ¿Cuándo van a aparecer coordenadas en I? Cuando no tengamos un 0 presente en ellos. Si yo dibujara mi mapa de contorno, yo tendría algo por este estilo.
Aquí tengo menos 4, aquí tengo un 4, aquí tengo un 4, aquí tengo menos 4. Entonces ya sabemos que aquí 0, este pues son X y estos son Y. Yo voy a tener, si lo viera desde arriba, algo así. Aquí voy a tener algo así. Algo así sería más o menos mi mapa en contorno. Miren, les voy a hacer nada más una pequeña parte en uno de los cuadrantes, lo voy a ampliar. Bueno, yo voy a dejar que copien esto, porque voy a borrar esta parte y lo voy a ampliar un cuadrante nada más porque es el que voy a usar para dibujar mis flechas. Entonces agarro este cuadrante y le vamos a hacer zoom. Entonces me va a quedar algo así. Tenemos este y este es el 4, 4, 0. ¿Qué va a pasar? Si se acuerdan hace un momento, cuando evaluamos en 1,0 me dio un vector de 1 y cuando evaluamos en 0,1 me dio un vector de menos 3. Entonces, pero en realidad lo que yo voy a tener es que mis líneas van a estar de esta manera. Se van a ir siendo más pequeñas, disculpa. Y conforme yo me vaya yendo hacia la parte más curvas, mis líneas se van a ir haciendo perpendiculares a mis curvas de nivel. Entonces que aquí van a entrar así. Y entre más esté cerca del centro, van a ser más pequeñas. Aunque esta llegue una aquí, aquí va a empezar a salir una así. Voy a llegar una aquí, voy a llegar una aquí, y aquí empiezan a crecer de nuevo mis líneas de mis vectores. Imagínense esto para cada cuadrante y es lo que estoy teniendo. ¿Cuál es la relación que tiene? Que voy a tener líneas perpendiculares a mis curvas de nivel. O sea, los vectores o los que de mi campo vectorial son perpendiculares siempre a mi curva de nivel. Esto yo ya lo hice a mano, o sea, ya lo chequé en mi computadora, lo estoy dibujando hasta a mano para ustedes. Ustedes lo pueden checar en computadora, le digo que GeoGebra les puede ayudar para eso. Y pues lo tengan y lo vean. Ahorita más a mí, personalmente, lo que me interesa, más que encuentren esta relación, es que sepan encontrarme esto. El campo vectorial en gradiente. Eso es lo único, lo que me interesa, que lo vean reconociendo. Ya ven, casi todas las funciones que conocemos físicas son funciones de campos vectoriales, porque la gran mayoría de ellas, las que tienen que ver con fuerza, las que tienen que ver con velocidad, son representativas de vectores. Recuerden en sus clases de físicas cuáles funciones las representan ustedes como vector. La aceleración es un vector, la fuerza es un vector, porque todas tienen una magnitud, dirección y sentido. Recuerden cuáles todas de las fuerzas físicas que conocen tienen eso, y todas las que cumplan eso pueden representarse como campos vectoriales. Bueno, espero se entendiera el tema y sin más por el momento no me queda más que despedirme, agradecerles su tiempo
y esto les ayude con sus trabajos a futuro. Cuídense mucho y nos vemos luego. Hasta pronto a todas y todos.